Hola a todos, somos alumnos de la Universidad Nacional del Santa, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática. En este video vamos a exponer acerca del tema Teoría de la Información. Los integrantes: Amaya Pita Efraín, Mechato Silva Rosa, Mechato Coto Jerry, Pérez Soto Juan, Guamán Rixe Daniel. Como primera parte nosotros vamos a ver lo que es una pequeña introducción a lo que es la teoría de la información. Tenemos que la teoría de la información es también conocida como la teoría de la matemática de la comunicación, o se le conoce como la teoría matemática de la información. Dice que la teoría de la información es una propuesta teórica que fue representada por Shannon y Warren a finales de la década de los años 40. Esta teoría está relacionada con leyes matemáticas que rigen la transición y los procesos de la información y se ocupa de la medición de la información y la representación de la misma. Ahora vamos a ver un poco de historia. La teoría de la información surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente por la década de los 40. La teoría de la información es una teoría matemática de la comunicación y esta teoría se relaciona con las leyes de matemáticas que rigen transmisión y procesamiento de información. Se ocupa también de la medición de la información y de la representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información. La teoría de la información es considerada como una rama de la teoría matemática y de las ciencias de la computación que estudia la información y todo lo relacionado con ella, ya sea los canales, la comprensión de datos y criptografía, entre otros. La teoría de la información dice que fue iniciada por Claude Shannon a través de un artículo que publicó en los años más o menos de 1948. Su artículo tiene por nombre Una teoría matemática de la comunicación. Por eso, y por más adelante, por muchos de sus conocimientos que ayudaron para poder sostener su teoría, se le considera como el padre de la teoría de la información. Dice que en esa época se buscaba utilizar de manera más eficiente los canales de comunicación, enviando una cantidad de información por un determinado canal y midiendo su capacidad. Se buscaba la transmisión óptima en los mensajes. Esta teoría es el resultado del trabajo que comenzaba en la década de 1910 por Andrei Markovich, a quien le surgió Hartley en 1927, y a la vez Alan Turing en 1936 también utilizó un esquema en la máquina capaz de tratar información con emisión de símbolos. Y finalmente Shannon, un matemático, ingeniero electrónico y criptógrafo estadounidense, junto a Warren, contribuyó a la comunicación en 1949, que hoy en día, como podemos apreciar de su descubrimiento tanto de Claude Shannon junto a Warren, que contribuyen a la culminación del asentamiento de la teoría matemática de la comunicación. Esto se da en el año 1949 y hoy es mundialmente conocida por todos como la teoría de la información. Para esto ellos hicieron un planeamiento inicial, creando un modelo simple y lineal, donde tenemos la fuente de información, que es el esquema, el mensaje, luego va a pasar por un transmisor, una señal, luego va a pasar a lo que es una señal recibida, un receptor, el mensaje que ha sido enviado y un destinatario. Dice que la necesidad de una base teórica para la tecnología de la comunicación surgió en aumento de la complejidad y de la manifestación de las vías de comunicación, tales como en el teléfono, las redes de teletipo, los sistemas de comunicación por radio, etc. La teoría de la información también abarca todas las restantes formas de transmisión y almacenamiento de información, como es en el caso, o tenemos por ejemplo también lo que viene incluyendo la televisión, los impulsos electrónicos que se transmiten por computadoras y la grabación óptica de los datos e imágenes. La idea de todo esto
es garantizar que el transporte masivo de datos no sea el nodo alguno una manera de calidad. Incluso si los datos se comprimen de alguna manera, idealmente los datos que se pueden restaurar a su forma original al llegar a su destino. En algunos casos, sin embargo, el objetivo es permitir que los datos de alguna forma se conviertan por la transmisión en masa, se reciben en un punto de destino y serán convertidos fácilmente en su formato original, sin perder la información transmitida. Ahora vamos a ver lo que se trata del desarrollo de la teoría. Vamos a ver su esquema de Shannon, donde nos postula que existe un emisor, un receptor y un canal por medio del cual se transmite la información, como vemos en el siguiente esquema. Dice, esta unidad de información recibe el nombre de un bit. Para que el valor de la información sea un bit, todas las alternativas pueden ser igual a las probables y estar disponibles. La teoría de la información se encuentra aún hoy en día en relación con la tecnología e Internet. Desde un punto de vista social, Internet representa los significativos beneficios potenciales, ya que ofrece oportunidades sin precedentes para poder a los individuos conectarse con fuentes cada vez más ricas de información digital. El Internet fue creado a partir de un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos llamado Defense Advanced Research Project Network, iniciado en 1969, y cuyo propósito principal era la investigación y el desarrollo de protocolos de la comunicación. Ahora vamos a entrar un poco a lo que es el estudio del esquema que nos mostró Shannon, ¿no? Desde lo que es la fuente de información. El modelo propuesto por Shannon es un sistema general de la comunicación que parte de una fuente de la información desde la cual, a través de un transmisor, se emite una señal, la cual va a viajar por un respectivo canal, pero a lo largo de su viaje puede ser interferida por algún ruido. La señal del canal llega a un receptor que codifica la información convirtiéndola posteriormente en un mensaje que pasa a un destinatario. Con el modelo de la teoría de la información, se trata de llegar a determinar la forma más económica, rápida y segura de codificar un mensaje, sin que la presencia de algún ruido complique su transmisión. Para esto, el destinatario debe comprender la señal correctamente. El problema es que aunque exista un mismo código de por medio, esto no significa que el destinatario va a captar el significado que el emisor le quiso dar en el mensaje. La codificación puede referirse tanto a la transmisión de voz o imagen de señales eléctricas o electromagnéticas, como en el cifrado del mensaje para asegurar su privacidad. Un concepto fundamental de la teoría de información es que la cantidad de información contenida en el mensaje es un valor matemático bien definido y medible. El término cantidad al que hacemos referencia es la cuantía de los datos. En lo que se refiere a la cantidad de información, el valor más alto que se le asigna al mensaje, que menos probabilidades tiene de ser recibido. Si se sabe con certeza que un mensaje va a ser recibido, su cantidad de información es 0. Ahora, como última parte de esto, vamos a ver las cualidades que nos presenta la teoría de la información. Su cualidad va a ser la precisión, lo que es la exactitud, la oportunidad, la integridad y la significativa. Ahora hablemos de la finalidad de la teoría de información. Otro aspecto importante dentro de esta teoría es la resistencia a la distorsión que provoca el ruido, la facilidad de codificación y descodificación, así como la velocidad de transmisión. Es por eso que se dice que el mensaje tiene muchos sentidos y el destinatario extrae el sentido que debe atribuirle al mensaje, siempre y cuando haya un mismo código en común. Con el modelo de la teoría de la información, se trata de llegar a determinar la forma más económica, rápida y segura de codificar un mensaje, sin que la presencia de algún ruido complique su transmisión. La teoría de la información tiene ciertas limitaciones, como lo es la aceptación del concepto del código, el significado que se quiere transmitir
no cuenta tanto como el número de alternativas necesarias para definir el hecho sin ambigüedad. Si la selección del mensaje se plantea únicamente entre dos alternativas diferentes, la teoría de Shannon postula arbitrariamente que el valor de la información es 1. Esta unidad de información recibe el nombre de bit. Para que el valor de la información sea un bit, todas las alternativas deben ser igual de probables y estar disponibles. Es por eso que esencialmente la teoría de información permite conocer los límites fundamentales de las variables que gobiernan la transmisión de información en un sistema de comunicaciones. Es importante saber si la fuente de información tiene el mismo grado de libertad para elegir cualquier posibilidad o si se halla bajo alguna influencia que la induce a cierta elección. La cantidad de información crece cuando todas las alternativas son iguales de probables o cuanto mayor sea el número de alternativas. Pero en la práctica comunicativa real, no todas las alternativas son igualmente probables, lo cual constituye un tipo de proceso estocástico denominado Markov. El subtipo de Markov dice que la cadena de símbolos está configurada de manera que cualquier secuencia de esa cadena es representativa de toda la cadena completa. Entonces, la teoría de la información nos proporciona una serie de conceptos y formulaciones desde el punto de vista matemático, que permiten en última instancia plantear alternativas para el manejo inteligente del proceso de comunicación. Hablemos ahora de la teoría aplicada a la tecnología. La teoría de la información se encuentra aún hoy en día en relación con una de las tecnologías en boga, Internet. Desde el punto de vista social, Internet representa unos significativos beneficios potenciales, ya que ofrece oportunidades sin precedentes para dar poder a los individuos y conectarlos con fuentes cada vez más ricas de información digital. Internet fue creado a partir de un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, llamado DARPANET, que significa Defensa Avanzada de Buscar Proyectos, iniciado en 1969, cuyo propósito principal era la investigación y el desarrollo de protocolos de comunicación para redes de área amplia para ligar redes de transmisión de paquetes diferentes tipos capaces de resistir las condiciones de operación más difíciles y continuar funcionando aún con la pérdida de una parte de la red, por ejemplo, en caso de guerra. Estas investigaciones dieron como resultado el protocolo TCP/IP. A principios de 1994 comenzó a darse un crecimiento explosivo de las compañías con propósitos comerciales en Internet, dando así origen a una nueva etapa en el desarrollo de la red. TCP/IP funciona en el nivel de transporte del modelo de referencia OSI, proporcionando un transporte fiable de datos. Internet representa unos significativos beneficios potenciales. Internet fue creado a partir de un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, iniciado en 1969 y cuyo propósito principal era la investigación y desarrollo de protocolos de comunicación, cuyo propósito era enviar y recibir paquetes de información aún con la pérdida de una parte de la red. Estas investigaciones dieron como resultado el protocolo TCP/IP. TCP/IP mete en paquetes la información que queremos enviar y la saca de los paquetes para utilizarla cuando la recibimos. Algunos ejemplos que tenemos es una de las aplicaciones de la teoría de la información son los archivos zip. También tenemos los archivos de audio y video que se reproducen en un reproductor de MP3. Entropía e información.
La entropía también se manifiesta en la información. Los mensajes son comunicados desde una fuente hasta un receptor dentro de un sistema, pero en el transcurso puede sufrir eventuales alteraciones, como deformaciones, interrupciones o accidentes. Existe la probabilidad de que el mensaje en la información tienda a desorganizarse. Hablar de entropía en cuanto a información se refiere a hablar de la incertidumbre que se tiene en la información que se está recibiendo o transmitiendo, ya que como Shannon la definió en su teoría, un sistema de comunicación se compone de diversos participantes, herramientas y mecanismos, por lo que la información que se reciba y se transmita siempre estará en función de todas estas variables que intervienen en el sistema. De todo esto, ¿qué es la entropía? Se puede considerar como la cantidad de información promedio que contiene los símbolos usados. Los símbolos con menor probabilidad son los que aportan mayor información. La entropía en la teoría de información es una magnitud que mide la información provista por una fuente de datos, es decir, lo que nos aporta sobre un dato o hecho concreto. Por ejemplo, podemos ver en la imagen, si nos dicen que las calles están mojadas sabiendo que acaba de llover, nos aporta poca información, porque es lo habitual. Pero si nos dicen que las calles están mojadas y sabemos que no ha llovido, aporta mucha información. La entropía nos indica el límite teórico para la compresión de datos. Su cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula, donde H es la entropía, la P son las probabilidades de que aparezcan los diferentes códigos y M el número total de códigos. Si nos referimos a un sistema, la P se refiere a las probabilidades de que se encuentre en un determinado estado y M el número total de posibles estados. Se utiliza habitualmente el logaritmo en base 2 y entonces la entropía se mide en bits. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda al aire para ver si sale cara o cruz. Dos estados con probabilidad 0.5. Tiene una entropía definida de la siguiente fórmula, donde la entropía va a ser igual a un bit. Mediante la entropía en la información derivan los diferentes tipos de compresiones de datos, que consiste en poder representar los datos enviados de una manera correcta y consiste que genere información. Se puede trabajar a nivel de estructuras estadísticas como un alfabeto o estructuras físicas como la voz, donde existe un proceso de síntesis. En otros se aprovecha la limitación de respuesta del receptor, caso como un video. Comprensión sin pérdida. Implica que no hay pérdida de información. Los datos originales se recuperan exactamente del modelo comprimido. Por ejemplo, un emisor envía un mensaje hola. El receptor recibe los datos iniciales. Compresión con pérdida. Implica pérdida de información. La información compacta generalmente no puede reproducirse en forma exacta. Se logra altos índices de comprensión. Por ejemplo, un mensaje que envía un emisor. Envíame dinero ahora. El receptor recibe el mensaje con pérdida. Envíame dinero. Este tipo de pérdidas pueden generar errores fatales. Entropía y codificador óptimo. La entropía. La entropía de un mensaje X se representa por H de X. X viene a ser un carácter o alguna variable aleatoria.
Es el valor medio ponderado de la cantidad de información de los diversos estados del mensaje. Aquí se encuentra la fórmula. H de x va a ser igual a menos la sumatoria de la probabilidad de x por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de x. Y la entropía siempre será no negativa. Además, se puede considerar que la entropía como la cantidad de información promedio que contiene los símbolos usados en la fuente, o también la medida de incertidumbre y de información para, en cualquier proceso, reducir o eliminar la incertidumbre. Codificador óptimo es aquel que para codificar un mensaje X usa el menor número posible de bits. La expresión logaritmo en base 2 de 1 entre la probabilidad de X representará el número necesario de bits para codificar el mensaje X. Luego lo veremos en un ejemplo cómo hallar eso. Si nuestro código codificado emplea en media tantos bits como indica la entropía, diremos que es un código óptimo y será el más corto posible. Aquí veremos un método de codificación que es el Huffman. Aquí, por ejemplo, el mensaje es: mi mamá me mima, y veremos que tiene varios caracteres. En total son 15. Por ejemplo, la E tiene una frecuencia de 1, la I la frecuencia de 2, la A una frecuencia de 3, el espacio una frecuencia de 3 y M una frecuencia de 6. Todos ellos suman 15. Y luego se va a ir construyendo el árbol de frecuencias. Por ejemplo, empezamos con I, E, que siempre la parte izquierda va a ser 0 y la parte derecha va a ser 1. Y al final va a quedar de esta manera. Y para hallar M, se puede observar acá, siempre parte de arriba hacia abajo. Y sería en este caso 1. M va a ser 1. El espacio va a ser 0, 1. A va a ser 0, 0, 0. Y 0, 0, 1, 0. Y E 0, 0, 1, 1. El mensaje en binario va a ser este siguiente. Y en total va a ser 33 bits. Vamos a hallar el número necesario de bits y con entropía. En este ejemplo, consideremos este mensaje que está aquí, que es de total de 8 caracteres. Y primero lo que se va a hacer es hallar la probabilidad de cada carácter. La probabilidad de L va a ser 0,5, la probabilidad de E va a ser 0.25, la probabilidad de A igual 0.25. Y la sumatoria de todas ellas es 1. Para codificar L se va a necesitar de 1 bits y se halla de la siguiente manera: el logaritmo en base 2 de 1 entre la probabilidad de L va a ser igual a 1, porque 2 a la 1 va a ser igual a 2. Y así con lo demás se va a ir hallando. Para E va a ser igual a 2, para A va a ser igual a 2. Luego, si L se codifica como 0, E como 1, 0 y A como 1, 1, el mensaje M se codificará como 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Es decir, se van a transmitir 12 bits. Si calcula la entropía de M, obtendrá H va a ser igual a 1.5. Y al mismo valor se llega con el concepto del número medio de bits. Para codificar un mensaje de M de 8 elementos hemos usado 12 bits. Luego dividimos 12 entre 8, va a ser 1,5 bits por elemento. Las aplicaciones que tiene la teoría de información también están en la criptografía.
La teoría de información también es usada en otras áreas como la encriptación, que se va a usar M como el mensaje, C como el texto cifrado, K como la llave para la encriptación. La situación corresponde al sistema de comunicaciones, pero con agregando seguridad a la información transmitida. Como se puede ver aquí, este flujo parte de un origen que va a enviar un mensaje, luego va a pasar por el sistema de cifrado, se va a aplicar una llave K, luego por el canal se va a descifrar el mensaje cifrado y llega al destino con un mensaje N. Gracias.